Voice of FinTech. Hello and welcome to Voice of FinTech America series. My name is Rudy Falad and I'm the founder of Voice of FinTech podcast. In this series, you will hear inspirational stories of entrepreneurs, investors, and incumbents, and ecosystem hub leaders from the United States or North America and LATAM. This episode will be in Spanish, hosted by Clementina, but you will find an English transcript on voiceoffintech.com, or you can listen to the episode on YouTube with English subtitles if you like. Enjoy. Bienvenidos a Voice of FinTech. Les habla Clementina Giraldo, fundadora y CEO de DatSan Tech. Los acompañaré a descubrir la industria FinTech de América Latina y a conectarla globalmente. En el episodio de hoy nos acompaña Diego Krill, mexicano, cofundador y CEO de Crece, una de las FinTech líderes en México. Diego, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tal, Clementina? Muchas gracias por la invitación y aquí listos para arrancar. Qué rico. Fíjate que tuvimos un episodio recientemente sobre la industria fintech de Colombia y de Argentina y surge el interés de todas las fintech de América Latina de conocer en mayor detalle el ecosistema mexicano. En varios reportes de CB Insight veía el nombre de tu empresa y resulta pues para nosotros un privilegio tenerte en este episodio. Quisiera que para que la audiencia te conozca un poco, nos cuentes como de tu vida, qué te motivó a emprender, a qué edad y cómo llegaste no solo al mundo del emprendimiento, sino al mundo fintech. Claro. Yo llevo haciendo emprendimiento los últimos 12 años de mi vida. Empecé en el mundo corporativo, en banca de inversión en un banco suizo llamado UBS. Y posteriormente me fui a España al área de planeación estratégica en Cemex. Y un día caminando por las calles de Madrid, encontré una tienda que vendía seminuevos a crédito y se me hizo una idea muy buena para México. Y me quedé con ese gusanito cerca de un año y llegando a México decidí emprender tratando de copiar el modelo de negocio que vi en Madrid, ¿no? Y ahí arranca mi aventura de emprendimiento. ¿Y de qué año estamos hablando? Pues habrá sido hace 12 años, estamos hablando del 90 y por ahí sí, o sea, yo te diría, o sea, la verdad es que o sea, fue entre 12 y 13 años, pero yo me acababa de casar, y la verdad es que la decisión de emprender no fue tan fácil, ¿no? Porque pues, entras en un mundo de mucha incertidumbre y del famoso roller coaster, ¿no? De sentimientos y de emociones. Y la verdad es que he tenido la suerte de tener una esposa que me ha acompañado en esta aventura de manera muy, con mucha resiliencia, yo te diría. Y hace 12, qué bueno lo de tu esposa, fundamental ese factor de sociedad también familiar y del apoyo de la familia para los emprendedores. Y quería preguntarte, ¿ese emprendimiento de hace 12 años es la fintech que lideras hoy o se trató de otro emprendimiento para entender bien cómo fue tu llegada al mundo Correcto. fintech? Ese fue mi primer emprendimiento y curiosamente o sea, yo nunca había hecho crédito consumo. Y en México la venta de artículos nuevos y seminuevos, si no es a plazos con pagos chiquitos, es muy complicado vender los productos al público en general. Entonces, de ahí empiezo dando crédito de consumo para vender mis productos. Y en el camino me doy cuenta que veo complejo el crédito de manera muy pequeña en ticket porque todos los costos tanto de originación como de cobranza requieres una red establecida logística grande para que te pueda realmente dar los economics, ¿no? Entonces me subo
pensando en qué ticket hace más sentido y pues llegas a las pymes. Y en las pymes, el problema que queríamos resolver justamente era cómo, vimos dos temas fundamentales. Cómo darles mayor flexibilidad a las pymes en el trámite y en los requisitos de un crédito. Y dos, cómo conseguir ciertos data points no tradicionales que nos permitieran tener un risk assessment o una medición de riesgo adecuada de manera no tradicional. Y eso me llevó al fintech, porque la manera para resolver ese problema justamente se da en la tecnología y en la parte digital. Entonces fue natural mi llegada al mundo fintech, ¿no? ¿Y en qué año llegaste al mundo fintech y si emprendiste solo o con algún socio? No, mira, fue con, o sea, todos los emprendimientos que yo he hecho ha sido con cofundadores. La verdad es que es una fórmula que a mí me ha funcionado, especialmente porque es la famosa carrera donde te vas cambiando de bastón, ¿no? El batón, como lo llaman, en ciertos momentos del maratón famoso, ¿no? De la carrera. Entonces yo siempre he cofundado, y en este caso fue igual. Hace cerca de 4 años cofundamos Crece. Inicialmente fue con Gonzalo, que curiosamente no, él no es mexicano, es argentino, y era mi contraparte de la empresa que me compró el primer emprendimiento, una empresa americana pública, y él era mi contraparte, ¿no? Lo invité por su capacidad y sus cualidades profesionales, y se quedó en México a este emprendimiento, y posteriormente entró otro cofundador que se llama David Lask, que nos los presentó el primer fondo de inversión de Venture Capital que invirtió en Crece, y al final en ese proceso hemos sido 3 cofundadores, ¿no? Espectacular. Y entraste en un tema que es de mucho interés para los emprendedores en general y para los empresarios que ya están establecidos, y es el tema de la inversión, de la búsqueda y el levantamiento de capital para cualquier emprendimiento y en particular para el mundo fintech. Mencionaste que el primer fondo, lo que nos da a entender que has tenido como varias inversiones o varios fondos inversionistas. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso de levantamiento de capital desde México para tu fintech. Correcto. Eh, o sea, el proceso de levantamiento de capital ha ido evolucionando en México, ¿no? Hubo un parteaguas hace algunos años con una institución mexicana que se llama el INADEM, donde estuvo impulsando la creación de nuevos fondos de venture capital, cerca de 50 fondos, y ahí se detonó ese sector que estaba, yo diría, de manera muy verde en México. No sé, los últimos 5 o 10 años había muy pocos jugadores de venture capital. Cuando se da este apoyo del gobierno en impulsar a estos fondos, se genera una oportunidad de las fintechs y de los emprendedores de conseguir dinero. En mi caso tuve la suerte de invitar primero a amigos y familia, a gente que me conocía, gente que me tenía confianza, y ese fue como llamada la famosa versión semilla, ¿no? Sí, Y posteriormente tengo la suerte de convencer y de invitar a 2 venture capitals mexicanos, de los más importantes en México, con un perfil de socios muy similar me refiero a socios o GPs, como los llaman, ¿no? General Partners de los fondos, con una lógica y una estrategia de inversión muy alineada a lo que yo quería. Uno de ellos se llama Nazca Capital, con Héctor Sepúlveda, y el otro se llama Dila Capital, con Alejandro Díaz Barroso y Eduardo Clave. Que gracias a ellos la empresa da su siguiente paso de crecimiento, y para acabar de responder tu pregunta, finalmente pensando en que nuestro camino en Crece iba a ser más patrimonial y más de largo plazo, decidimos invitar a 2 family offices, a 2 familias en México
conocían el sector y que estaban muy alineadas a llevar esto a un tema más patrimonial y más de 5, 10, 15 años. Y entonces compramos a los venture capitals y los reemplazamos con estos family offices. Y es donde Entonces, estamos hoy. fue algo bastante dinámico. Para la audiencia, para contarles un poco lo que menciona Diego del Instituto Nacional del Emprendedor, del INADEM, tuve la oportunidad de conocerlo y ese proceso en el tiempo se dio alrededor del 2013, que se autorizaron unos 33 fondos en un año y como dice Diego, esto llevó a la industria a más de 50 en un muy corto tiempo, en el cambio, digamos, como del tamaño de la industria y se fortaleció mucho una asociación que se llama AMEXCAP. Y a su vez, pasa que en México la Nacional Financiera ha sido inversionista de un fondo de fondos que ha sido un ejemplo para toda América Latina. El Fondo de Fondos Mexicano y México Ventures han hecho un conjunto, una estrategia para, digamos, dinamizar la industria de fondos tanto para etapas tempranas, crecimiento y toda la industria de private equity. Entonces, Diego, esta relación con Dila Capital y con Nazca ¿fue por cuántos años? ¿Cuánto tiempo estuvieron los dos fondos participando en tu empresa? Entraron en diferentes momentos. Uh-huh. Nazca estuvo cerca de 2 años y medio aproximadamente, y Dila Capital estuvo cerca de 1 año. Y aparte del capital, que es algo que muchos emprendedores se preguntan, obviamente los que ya están acostumbrados a las rondas ya saben esta dinámica, pero como la idea es que nos oyen todo tipo de emprendedores, ¿qué tanto funciona lo de capital inteligente? O sea, más allá de la inversión, ¿cómo era la relación con estos fondos? Si quisieras compartir algo. Sí, por supuesto. O sea, creo que como dices tú, la palabra o las palabras de capital inteligente eh, suena muy atractivo, ¿no? Y creo que es complicado y difícil el proceso de encontrar el capital inteligente, ¿no? Porque o sea, cuando la oferta y la demanda no están parejas, y en este caso hay mucha más demanda que oferta, la oferta tiene mucho más poder de negociación, ¿no? Entonces el dinero se hace mucho más importante por ser dinero que por traer la parte inteligente atrás, ¿no? Entonces, el encontrar justamente a los fondos o a los inversores que realmente compartan tu visión, que tengan un perfil de valores similar, de manejo de riesgo similar, o sea, de aversión al riesgo similar, es bien importante porque como que algo que por lo menos en mi caso, yo no lo tenía tan claro y tan valorado, es que una vez que te asocias, pues es un matrimonio, ¿no? Entonces, la parte bonita de que te llega el dinero y logras un poco el cometido de la ronda, muy rápido se convierte en un proceso de rendición de cuentas y de seguimiento y de alineación de intereses, que si no escogiste a tus socios adecuados, se puede convertir en una pesadilla, ¿no? Yo tuve la suerte de estos dos fondos, son además de gente muy decente, con valores profesionales y personales similares a los míos, con una tesis de inversión en el momento que tenía mi empresa, justo lo que yo estaba buscando, y entonces hubo mucha alineación y entonces la generación de valor sí se da ahí, ¿no? Pero sí es un tema en el cual yo creo que no abundamos mucho porque como que lo principal es ya conseguir recursos, pero ese es el arranque, ¿no? Total, y creo que es súper valioso lo que nos estás compartiendo porque esto permite como resaltar que es una búsqueda mutua, o sea, no solo es de capital, sino que los emprendedores tienen que, así como los fondos seleccionan muy bien sus emprendimientos, aunque no se crea, los emprendedores tienen que seleccionar muy, muy bien los fondos. Y para cerrar este tema de las inversiones, ¿cuántos fondos buscaste para llegar a poder tener un sí? ¿O fue muy fácil? O sea, ¿cómo No, fue ese proceso? no, a ver, es un proceso bastante largo en general. En mi caso fue
cerca de 6 meses en cada una de esas 2 rondas, que fueron en momentos diferentes. Desde que arrancas con la preparación de la documentación hasta que cierras, que pues, es un proceso bastante, yo diría, por etapas, en el sentido de que primero obtienes la documentación, tu plan de negocio es muy claro, tu requerimiento de recursos, y ahí tienes que hacer un análisis de potencialmente quiénes pueden tener ese perfil de inversión que estás buscando, acercarte a ellos, arrancar el proceso de presentaciones y de convencimiento, no, más que convencimiento de un poco la explicación detallada de tu modelo de negocios y tu plan La hacia oportunidad. adelante. Exacto. Y posteriormente la selección y el proceso de due diligence y de cierre legal, ¿no? Todo eso es un proceso bastante largo. Entonces, en mi caso, fueron 6 meses en ambos casos, y sí hicimos nuestra tarea de definir bien cuál era el universo de posibles inversores, y cómo nos podíamos acercar de la manera más inteligente en el sentido de incrementar la probabilidad de éxito, y ahí arrancamos, ¿no? Entonces, yo diría, vivimos cerca de entre venture capitals y distintos otros perfiles de inversores, como 20 en el primer caso, y luego un poco menor en el segundo, porque fue más rápido y era una ronda menor, ¿no? Pero yo diría unos 5. Y el tamaño de las rondas, para tener una idea. Pues mira, o sea, he tenido, en este caso en Crece, han sido rondas desde la primera ronda fue de cerca de, muy chiquita, cerca de $150,000. Posteriormente fue una ronda de cerca de $2.5 millones. Y la última ronda que hicimos fue cerca de $12.5 millones. Muy claro. Y cuéntanos en detalle, porque digamos que nos mencionaste que te aproximaste al segmento PYME y es crédito digital, pero cuéntanos bien, qué hace Crece exactamente, como el tamaño, el número de clientes, para que podamos dimensionar tu empresa y en el contexto mexicano. Correcto. Crece está en la vertical de crédito a pymes en México. Dentro de esa vertical hay distintos productos para las pymes, ¿no? Nosotros nos enfocamos en capital de trabajo sin garantía, créditos con garantía y factoraje. No hacemos arrendamiento, no hacemos, bueno, tratamos de hacer tarjeta de crédito corporativa, que es algo que nos encanta como producto, pero decidimos enfocarnos en lo que estábamos haciendo para no perder la brújula, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a acabar haciendo todos los productos de las pymes, porque al final pues, lo que buscamos es darles la solución que requieren, ¿no? Pero dicho eso, en esa vertical hay cerca de 500, en total habrá como 500 fintechs en México, de las cuales el 7%, 6% serán enfocadas a la vertical de crédito a pyme, y estamos hablando entre 30 a 35 startups, fintechs en ese sector, de los cuales yo diría mis competidores más relevantes, estamos ya hablando de entre 5 y 7 en total incluidos Crece, ¿no? Entonces sigue siendo un espacio realmente grande y abierto, y es un área verde, ¿no? Quitando las fintechs, Sí. hay otro, o sea, en mi sector que dan crédito entre consumo y pyme, hay un sector grande que se llaman las famosas SOFOMs, que no son bancos, pero son vehículos no tradicionales. Y de esas, digo que viene una competencia fuerte, porque acaban de darles un poco el espacio de hacer el famoso onboarding de manera digital. El onboarding digital, claro. Entonces eso ya te acerca a una fintech, y creo que muy rápido de hablar de 30 fintechs en este sector, pues habrá muy pronto 100, 200 fintechs. Wow. Y quizás para los que no están tan familiarizados con el ecosistema mexicano y quisieran aprovechar para decir, listo, ya sabemos, Crece es líder en crédito digital en México.
¿te atreverías a mencionar algunos de tus competidores para que tengan una idea como de quiénes están liderando ese segmento? Sí, claro, o sea, mi competidor principal es Confío, este, eh, su fundador David Arana, uno de los cofundadores que es que dirige la empresa, yo le tengo mucho respeto, es un cuate muy serio, muy profesional y que hay mucha admiración por lo que están haciendo. Ellos arrancaron un par de años antes que nosotros, y creo que están haciendo las cosas muy bien, ¿no? Además está otro competidor que tiene como overlap con nosotros es Credit Justo en la parte de créditos con garantía, que también han hecho, yo diría, ciertas cosas bastante bien, ¿no? Especialmente han logrado disromper un poco el crédito con garantía en México, y eso creo que hay que agradecerse y admirarse, ¿no? Porque siempre el que va rompiendo la barrera pues tiene un costo adicional y es un costo fuerte, ¿no? Entonces, creo que ellos han sido pioneros en eso. Y luego ya te diría, habrá otros dos que vale la pena. Hay uno que se llama Bien para Bien, que están haciendo cosas también bastante bien, por decirlo. Y Alfa Credit, que también un amigo mío, Augusto, y también la verdad es que su historia es una historia pues de mucho éxito y muy respetable y admirable, ¿no? Pues te agradezco por darnos un panorama tan completo, porque es útil para otros emprendedores por fuera de México que estén en ese segmento, es útil para los consumidores financieros y para los inversionistas también, como ir teniendo las fintech de América Latina bien claras en estos radares, porque cuando a alguien le dicen 500 fintech, como que mirar cuáles son las más promesa o las más sólidas, y más si no eres de un país es complicado. Y a mí me llama mucho la atención que en los países, en los ecosistemas, primero se desarrolla como el ecosistema de pagos y transferencias y se Sí, empiezan a ver un montón de empresas en esos segmentos y luego quizás crédito de consumo, pero mucho menos crédito pyme digital. Digamos, para correcto. sí, y me llama la atención que México, siendo un país tan grande, bueno, lo lideran 5, como tú dices. Acá Colombia, pues que tiene menos habitantes, lo lideran 2, que son Finactiva y Sempli. Eh, y te pregunto, dentro de los planes de tu empresa, eh, ¿está enfocarte exclusivamente en México o has considerado pues una expansión? Pues mira, suena muy atractivo siempre el expandirte regionalmente, ¿no? Especialmente si estás buscando levantar fondos tanto del mundo de venture capital o de private equity, ¿no? Es algo que se le da mucho valor. Pero yo te diría, a ver, en México la oportunidad de mi sector, el mercado vale cerca de 200 billones de dólares. Todas las fintechs juntas no hacemos ni el 1% del mercado, ¿no? Entonces, dando eso en perspectiva, yo te diría, hay tanto camino por recorrer en México y por ayudar a mi país con las pymes, ¿no? Y poder poner nuestro granito de arena en que las pymes realmente tengan la oportunidad que se merecen, que los bancos no están atendiendo. Eh, yo te diría, en los siguientes 3, 4 años, no veo una expansión fuera de México. Claro, muy enfocado en México, muy enfocado en pyme. ¿Y cómo fue en este año que, digamos, pues no puedo como dejar de preguntarte, cómo fue el efecto COVID-19 en tu empresa? Pues fue muy fuerte, o sea, nosotros en marzo, eh, muy rápido, medimos como el peligro, ¿no? Que se venía. Este, Levantamos la mano con los socios desde ese momento. Tuvimos la suerte de que tenemos muy buenos socios y como están para largo plazo, ¿no? Pues inclusive había una oportunidad de ser un poco más agresivos en este periodo, ¿no? Pero muy rápido, a ver, ¿qué hicimos? Bajamos los gastos de la empresa en muchos sentidos, cerca del 40%.
Hicimos una inversión grande para cubrir la pérdida estimada del COVID, cerca del 20% de la cartera. Inicialmente pensamos que se iba a perder. Gracias a Dios ha sido menor, bastante menor, pero cubrimos toda la pérdida potencial. Dejamos de crecer, paramos la colocación hasta no entender bien cómo iba el mercado a reaccionar. Y a cerca de julio reactivamos, y la verdad es que ya hoy estamos en niveles previos a la pandemia. Fuimos rentables el mes pasado, este mes vamos a ser rentables de igual manera, y si no se viene otra ola muy fuerte en México, digo que estamos ya cerca de viendo la luz al final del túnel, ¿no? Wow, felicitaciones, pues qué buena noticia. Además, como se diría, surfearon la ola, digámoslo así. Exacto. Sí, y se me había escapado un comentario que lo resaltaste de nuevo y dijiste, como tenemos socios para el largo plazo, y es algo que me llama poderosamente la atención de México, el rol de los family offices, porque también Sí, nos mencionaste que los que entraron, y porque algo que nos preocupa en general a los que observamos la industria en América Latina es las salidas de los fondos. exacto. La verdad es que o sea, por lo menos con nuestro perfil de riesgo desde el ángulo del equipo directivo de Crece, los family offices son un perfil de inversionistas muy similar a al nivel de riesgo que como grupo queremos tener, con una lógica patrimonial, una lógica de nunca crecer a una velocidad que afecte tus fundamentales del negocio y la sostenibilidad. Y hay un mercado importante de family offices en México, ¿no? Eso me parece muy potente y sería muy deseable. Se ha ido dando en otros países, pero todavía hay países de América Latina donde hay mucha tarea por recorrer en ese sentido. Sí. Y cuéntanos, porque ha sido muy nombrada en América Latina la ley FinTech. Entonces, quisiera tener como tu apreciación sobre la ley y qué efecto también le ves, porque entendemos que hace un año se presentaron 85 organizaciones para buscar como su autorización y solo una ha tenido respuesta. Entonces, ayúdanos a entender un poquito la situación de este contexto de la ley FinTech y lo que representa para la industria en México. Sí, a ver, yo creo que la ley FinTech tiene muchas bondades, especialmente porque, bueno, principalmente porque da mucha certeza al sector, ¿no? De qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Y eso creo que aporta mucho al ecosistema en el sentido pues de las reglas claras, ¿no? Y de un marco legal adecuado, ¿no? Pero por otro lado, me parece que la negociación fue de una manera muy dispareja en el sentido de que las fintechs no tenían el peso para negociar con los bancos. Y entonces, pues yo creo que ya en temas muy técnicos de la ley, eh, pone a las fintechs en una posición un poco más vulnerable y difícil en el sentido del crecimiento del sector, ¿no? O de la evolución del sector. ¿A qué me refiero? Los costos derivados de la ley FinTech para aperturar tu empresa, la inversión mínima que se requiere, los controles que se requieren, la visibilidad que tienes que dar de ciertas modelos de riesgo o la famosa secret sauce de las fintechs, ¿no? Y las limitantes operativas en el sentido de lo que había antes de la ley, ¿no? Pues genera ciertas dificultades, ¿no? Hace más difícil arrancar una fintech. Pero entiendo que la ley aplica principalmente para 3 segmentos: Correcto, o sea, crowdfunding. sí, o sea, la ley va a acabar aplicando para todos los segmentos, ¿no? Los primeros que se atendieron fueron crowdfunding, ¿no? Que tiene claro que tiene sus méritos porque
o sea, el captar del público en general pues es un tema delicado y hay que tomar con mucha seriedad, ¿no? Las famosas billeteras, ¿no? Y por último el tema de Bitcoin, ¿no? Que también son temas eh, que, que claro que hay una razón de por qué regularlo y el país o sea, tiene que asegurarse de que las cosas son de manera muy institucionales y muy corporativas y muy transparentes, ¿no? Y yo creo que por eso arrancaron con esos 3 segmentos inicialmente, ¿no? Claro, las plataformas de criptoactivos, sí. Bien. Y bueno, ante este escenario que nos cuentas, con ley, incluso con las barreras que nos cuentas que se pueden generar para entrar en México, al principio del episodio te decía que muchos emprendedores tienen en sus planes de Colombia, de Perú, de Argentina, como meta, incluso de Centroamérica, como meta irse a conquistar el mercado mexicano. Quizás Sí, por el tamaño del mercado, dicen, bueno, Brasil no es para principiantes, Brasil es para los brasileros, algunos argentinos han logrado entrar en Brasil, pero todos quieren ir a México. ¿Tú cómo ves la llegada de todos estas fintech que están aterrizando en el país? ¿Cómo ves esa situación y qué le dirías a estos emprendedores en su entrada a México? mira, lo primero es que creo que hay casos de éxito muy admirables de extranjeros latinoamericanos que han triunfado en México, ¿no? Y además hay un tema cultural de lenguaje y de similitudes con México de otros países latinoamericanos importante. Obviamente la cercanía a Estados Unidos y el potencial de entrar por México a ese sector, ¿no? O a ese mercado. Y creo que México es un país muy resiliente, ¿no? Que permite y además da la bienvenida de una manera distinta, por lo menos muy especial a los extranjeros, ¿no? Y eso creo que eh, fomenta y sirve de un buen eh, ecosistema, ¿no? Como país. Ahora, también el arranque de empresas es muy rápido. Eso creo que eh, ayuda mucho como a la parte inicial de los startups. Eh, Me parece que hay oportunidades en el marco legal. Este, eh, y, y el tamaño del mercado y la atracción que lleva en este espacio fintech, creo que hace México como el lugar ideal para buscar emprender, ¿no? Sí, entonces sí se ha visto un desarrollo del ecosistema emprendedor en México, no solo para mexicanos, digámoslo así. Tienen las condiciones Correcto. para atraer talento, para facilitar la creación de empresas, incluso lo que hablamos ahorita de la industria de fondos más sólida respecto a otros países de América Latina. Y, y si tú tuvieras como que verte más o menos los desafíos, si tuvieras como que resumirnos cuáles son los principales desafíos que hoy con todo este panorama que hemos visto, digamos, ley, fintech, llegada de otros jugadores, post-COVID o en medio bueno, que se bajó un poco este pico, ¿cuáles creen que son los principales desafíos para tu segmento en ese momento? Mira, yo creo que los indicadores macro eh, no son los ideales, ¿no? Me parece que hay oportunidad del gobierno de ser mucho pro empresas o pro pymes de lo que está haciendo. Un ejemplo pues, claro es el apoyo que se dio en Estados Unidos de parte del gobierno a las pymes comparativamente todo a su debido tamaño, pero en México con las pymes fue muy distinto, ¿no? Eh, Me parece que el reto principal es llegar a la masa crítica. Creo que el mercado está en el tamaño para tener el potencial, por lo menos en mi sector, de llegar a esa masa crítica. Me parece que hay una oportunidad enorme que los bancos nos están dejando tomar, ¿no? La rigidez y muchos de los bancos son extranjeros, entonces tienen otras
otros frentes abiertos, ¿no? A nivel global, pero además México ha sido en el sector bancario muy, muy beneficioso para estos bancos en temas de rentabilidad, sin tener que haber entrado al sector pyme, ¿no? Entonces, yo veo una ventana enorme de oportunidad. Y justo que hablaste de esta masa crítica, quizás para ir con el tiempo que nos va quedando, quizás algunas cifras de Crece, de pronto el crédito promedio o... Sí, por supuesto. Nuestro crédito promedio es cerca de $25,000 por crédito. Tratamos de dar plazos cercanos a los 10, 12 meses. Todavía gran parte del portafolio es créditos de capital de trabajo, cerca del 70%, ¿no? Sin garantía. Y el resto es los productos nuevos que están subiendo, que es crédito con garantía y factoraje. Traemos un equipo cerca de 60 personas, que es lo que realmente es bien atractivo, ¿no? Ver cómo con tan poca gente se puede hacer, se puede llegar a, nos falta mucho, ¿no? Pero la masa crítica que tenemos hoy con el equipo actual, creo que nos da una eficiencia operativa bastante atractiva. Y hemos atendido cerca de, no sé, te diría más de cerca de 5,000 pymes, ¿no? ¿Y son principalmente de algún estado o tienes una cobertura territorial para ubicarnos en ese sentido? El 50% es área metropolitana, o sea, la Ciudad de México y alrededores. Ciudad de México. Y el resto ya se divide un poco más Monterrey, Guadalajara, otro 30%, 20% y el resto de los demás estados. Espectacular, pues digamos, y con todo lo que viene, ¿dónde te ves en 5 años? ¿Cuáles crees que son como, en general, como la industria fintech, dónde la ves en 5 años? La veo consolidándose, la veo con claros ganadores en distintas verticales. No creo que eso, que por lo menos en mi vertical es que uno gana, ¿no? Creo que va a haber varios ganadores, como es hoy en los bancos, hay 7 bancos ganadores en México, no tendría que cambiar eso en mi vertical. Pero sí veo en el mundo fintech, el sector fintech en México, consolidándose, ¿no? Llegando a una masa crítica X por vertical y consolidación. Excelente. Y si para los que nos están escuchando, digamos, para ya cerrar el episodio, ¿tú qué consejo le darías a quienes estén con el interés de emprender en fintech? Yo les daría que se busquen un buen cofundador, que compartan los valores personales, familiares y profesionales y el reto, y echarse al agua. La verdad es que para nadar hay que echarse al agua, para aprender a nadar. Excelente. Diego, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a estar muy atentos a la evolución de tu empresa, a seguirla ver creciendo, a todo esto que nos dices de la consolidación de la industria en México, las respuestas sobre las empresas que pidieron licencia. Vamos a ver cuántas obtienen la licencia y cuántas tienen que pasar seguro a un desmonte o a fusionarse o a ser adquiridas. Dinos dónde te puede encontrar la audiencia, quien quiera saber de ti, dónde puede, o a tu empresa, la página web. Yo con gusto te doy mi correo y si puedo ayudar personalmente a quien quisiera, encantado en la vida. Es dkreel, DCREEL, @crece.com. Y la liga de crece con Z. Exacto, eso iba a decir, sí. Y la liga de la empresa es www.crececonz.com. Muchísimas gracias. Y gracias a la audiencia. Gracias a ti, Clementina. Y gracias a la audiencia por acompañarnos en este episodio sobre México y sobre todo el potencial que tiene este interesante país, no solo para los mexicanos, sino para los emprendedores del resto de la región.
Nos vemos en un próximo episodio. Nos oímos en un próximo episodio. Muchas gracias, a tus órdenes. Gracias. Thank you for listening to Voice of Fintech podcast. If you haven't already, check out also voiceoffintech.com, where you will find all the episodes and additional resources related to the podcast. You can also subscribe to Voice of Fintech on Apple Podcasts, Spotify, Google, or any other podcast app that you like. If you have any suggestions on the topics or guests, or how to make this podcast better for you, please email us at info@voiceoffintech.com. Happy to hear from you. Thank you.